Bien, hermanos, una vez más, bienvenidos a los que hasta ahora se conectan. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra reunión dominical en este día del Señor, en donde anhelamos bendecir el nombre de nuestro Dios, honrarlo, magnificarlo, exaltarlo por sobre todas las cosas. Así es que vamos a recordar por un momento nuestros anuncios para que los tengamos muy en cuenta. Es las actividades que desarrollamos durante la semana, porque la iglesia no para. El cuerpo de Cristo no quedó estancado, por el contrario, podemos decir que se ha multiplicado en los lugares en donde se adora y se bendice el nombre del Señor. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestro canal en YouTube, por su gracia, Iglesia Cristiana Reformada, o por sus siglas PSG-al-Centro ICR, en donde puede seguir nuestras transmisiones en vivo los sábados a las 6:30 y los domingos a las 10 a.m. Inclúyanos allí dentro de sus preferencias, denos un visto bueno, denos un like, síganos, suscríbase a nuestro canal. Le esperamos para que usted nos acompañe en estos tiempos de adoración al Señor, de estudio de la palabra. Recuerde que tenemos estudio los sábados a las 6:30 de la tarde, el estudio de bibliología que estamos desarrollando, y cuando lo concluyamos entonces vamos a comenzar un estudio sobre neumatología, sobre la obra del Espíritu Santo. A las 10:15, después de nuestra lectura devocional, estamos desarrollando en el Evangelio de Juan el estudio de las doctrinas de la gracia, que terminamos hace un momento. Seguimos estudiando el tema de la perseverancia de los santos. Y en unos minutos vamos a comenzar entonces nuestro estudio de Romanos capítulo 10. Recuerde que estamos estudiando más o menos capítulo a capítulo, verso a verso, capítulo a capítulo, y cada vez que terminamos una sección, entonces estudiamos unas 2 parábolas de Jesús y luego continuamos con Romanos hasta que concluyamos todo el libro hasta el capítulo 16. Ya llevamos varios meses estudiando este libro, pero es la manera correcta de acercarnos a las Escrituras. Tenemos nuestro tiempo de oración congregacional en casa, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Nuestro tiempo de oración también de 6 a 6:30 los sábados antes de comenzar nuestro estudio de bibliología, y los domingos de 9 a 10. No es transmisión en vivo, lo hacemos desde nuestros hogares y luego entonces nos conectamos. Pero recuerden que tenemos una reunión virtual que la hacemos a través de Zoom los miércoles a las 7 de la noche, en donde esperamos que ninguno de nuestros hermanos falte. Es un tiempo para vernos, para escucharnos, para compartir algo de la palabra, para orar los unos por los otros. Entonces, hágase presente, hermanos. Separe ese tiempo como si usted fuera a venir a la congregación y comparta juntamente con sus hermanos. A veces se dificulta un poquito la conexión, pero hermano, inténtelo, haga todo lo posible, hágase parte del cuerpo, congréguese. Entonces no se le olvide lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y recuerden, hermanos, que igual una manifestación de nuestra adoración a Dios es el que también nosotros podamos aportar para todas las necesidades que se presentan. No dejamos de ser iglesia, no dejamos de ser pueblo, no dejamos de tener hermanos en necesidades, no dejamos de tener que suplir necesidades, y los hermanos que se encargan de la administración estarán enviando la información, creo que ya en el día de hoy, a más tardar mañana, de la manera como cada uno de nosotros, porque yo soy el primero en estar ahí, de indicarnos de qué manera entonces podemos nosotros participar con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras ayudas a nuestros hermanos que están en necesidad, y para suplir obviamente todas las necesidades en medio de la iglesia. Y tenemos tiempo mientras no se levante este tiempo de distanciamiento social
tenemos tiempo para compartir en familia todos los días 24/7. A los que están trabajando, suplicamos cada día al Señor que les guarde, que les proteja, que les bendiga, que les ayude en sus labores. Y los que poco a poco estamos ingresando en nuestras labores, entonces de igual manera, pues que lo hagamos siguiendo todas las normas establecidas por el gobierno, y sobre todo saber que de nuestra parte está el Señor, que Él es el que nos cuida y el que nos protege. Bien, hermanos, entonces le invito para que tengamos un tiempo de adoración delante del Señor, para que bendigamos su nombre. Seguramente hay unos momenticos de transición mientras hacemos el ajuste de las canciones, pero hermano, disponga su corazón ahí donde está, póngase en pie, y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a exaltarle, vamos a magnificarle, vamos a glorificarle, porque Él es digno, hermano. Él es digno de adoración, Él es digno de exaltación, Él es digno de que nosotros le honremos, le magnifiquemos, le exaltemos, porque su nombre es nombre sobre todo nombre. Lo primero que vamos a hacer, hermano, es exaltar el nombre del Señor, diciendo que debemos contemplar a Dios, debemos contemplar sus obras, debemos contemplar sus maravillas, debemos contemplar sus prodigios, debemos exaltarle y magnificarle, porque Él es digno, hermano, de que nosotros le adoremos y le exaltemos. Entonces bendigamos, hermanos, el nombre del Señor en esta hora. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Consejo
¿Cómo no darle gracias a nuestro Dios en esta hora? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no magnificarle? ¿Cómo no exaltarle? Y decir, gracias, gracias Cristo, gracias por tu amor incomparable, gracias por tu amor sobre nuestras vidas. Bendigamos el nombre del Señor, diciéndole gracias. De la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser, quiero vivir por ti, amante de mi ser. Satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, yo me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo. Gracias te doy Jesús. tal si esta
cantando y bendiciendo el nombre de nuestro poderoso Dios. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, ¿quién sino el Señor? He soñado en el plan para el hombre escapar. ¿Quién sino el Señor? Limpiará el pecado con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran gozo. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran gozo. Y Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre nosotros, te exaltaremos por siempre y siempre por siempre y siempre. Bien, hermanos, espero que haya participado y en este tiempo de adoración se haya regocijado en el Señor, en sus obras, en sus maravillas, en las grandes cosas que el Dios hace. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que merece todo honor, toda gloria, toda honra, toda exaltación.
Y para eso nos reunimos, para bendecir el nombre del Señor, para escuchar la voz del buen pastor. Bien, hermanos, vamos a continuar y vamos a comenzar nuestro estudio que estamos desarrollando en Romanos capítulo 10. Y le invito, como siempre, para que hagamos una corta oración y pidamos una vez más al Señor que en su bondad y en su misericordia nos iluminen, nos den la sabiduría, nos den el entendimiento que necesitamos para acercarnos a su palabra y sobre todo para que podamos sacar un buen provecho de ella y que nuestras vidas puedan ser edificadas, cambiadas, transformadas, exhortadas, animadas y obre todo aquello para lo cual esa palabra es enviada por el Señor. Nuestro amado Dios, te damos gracias una vez más en tu infinita bondad y misericordia, Señor. Te suplicamos que nos bendigas, nos ilumines, nos guíes a toda verdad. Abre nuestro entendimiento, nos hagas enseñables y nos bendigas a través de esta tu palabra. Damos honor, damos gloria y damos honra al que vive y al que reina para siempre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y a nuestros familiares que en este momento se hayan unidos juntamente con nosotros y a todos aquellos, Señor, que han de suscribirse y han de ver las predicaciones en este canal. Gracias, nuestro fiel Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios. Amén. Bien, hermanos, para que entremos un poquito en contexto en nuestro estudio de Romanos, porque ya vamos hoy a estudiar los versículos 6 y 7. Recordemos lo que Pablo está desarrollando a través de este capítulo. Empezamos diciendo que él vuelve a expresar el deseo que hay en su corazón por sus hermanos, por los judíos, para que ellos conozcan realmente al Señor. Y él mismo entonces empieza a dar testimonio acerca de ellos, de que ellos tienen realmente un celo por Dios, pero que ese celo no está basado en un conocimiento real de ese Dios. Realmente ellos están tratando de autojustificarse, tratando de guardar la ley. Por eso nuestro tema en Romanos 10 es la autojustificación y que esa autojustificación les llevó a un rechazo, aunque no total, porque siempre habrá un remanente dentro del pueblo de Israel, porque ellos trataron de acercarse a Dios no por amor, sino por el guardar la ley, por guardar preceptos, por lograr su propia justicia, y no reconocieron la justicia que venía de Dios, sino procuraron establecer la suya propia, no se sometieron a esa justicia, porque dice Pablo en el versículo 4 que Cristo es esa meta de esa ley, de modo que hay justicia, pero para todo aquel que en Él cree, porque Cristo, debido a que Él es la expresión máxima del amor de Dios, Él es el propósito realmente y el cumplimiento fiel de esa ley, porque la ley no era algo que Dios estableció para decirle al hombre, mira a ver cómo puede cumplirla, tiene que cumplirla toda, pues para que usted pueda realmente agradarme, sino que esa ley debía conducir al hombre a ver, en primer lugar, su propia incapacidad, pero a ver a Cristo como la fuente y como el único que fue capaz de cumplir perfectamente la ley, y que esa justicia que hay en Él, el justo por los injustos, es a través de esa justificación que Cristo nos ofrece, y que es el tema principal de Romanos, es que nosotros podemos acercarnos a Dios. La ley sencillamente muestra nuestra debilidad, nuestra incapacidad. Nadie puede justificarse delante de Dios, pero somos justificados por medio de Cristo, ¿sí? Por eso es que dice en el versículo 5, porque Moisés describe de este modo la justicia que es por la ley. El que hace estas cosas, por ellas vivirá. Pero fue Cristo y solamente Él quien por medio de su vida y muerte cumplió perfectamente las demandas de la ley. Por eso es que tenemos que ir a Cristo para poder ser realmente nosotros justificados. Entonces quedamos nosotros ahí en nuestro estudio y ahora vamos a ver entonces qué es lo que dice la justicia que es por la fe. ¿Cómo habla? ¿Cómo se manifiesta de alguna manera? Vamos entonces a los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7.
sígame usted ahí en su Biblia, dice la versión del 60, que es la que normalmente manejamos, dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Y el versículo 7, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pareciera que este texto no fuera muy claro y realmente pues no lo es a simple vista. Vamos a leerlo de otra manera. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién ascenderá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Quiero que notemos inicialmente ese pero. La palabra pero señala un contraste entre, en primer lugar, el estado de justicia ganado por Cristo, ¿sí?, lo cual vimos en los versículos 4 y 5, ¿sí?, y ese mismo estado que con base a la justicia de Cristo es gratuitamente obtenido por todos aquellos que creen en Él, ¿sí? Entonces, uno es que Cristo, en su justicia, ¿sí?, Él ganó justicia para nosotros, para los que habríamos de creer en Él. Y es una justicia que es gratuitamente obtenida. No podemos hacer absolutamente nada, no podemos ganarla, no podemos merecerla. Tenemos es que acudir a Cristo para poder ser realmente justificados. Entonces, esta justicia de la cual se nos está hablando aquí, ¿sí?, esta justicia, la que es por la fe, porque hay una justicia que podríamos decir es por las obras, por la cual nadie realmente se podrá justificar delante de Dios, aquí está personificada, por eso comienza, pero la justicia que es por la fe, dice, es como si ella hablara por sí misma, ¿sí?, es presentada como si ella estuviera manifestando o dando sus razones de por qué es necesaria ella, esa justicia por la fe. Entonces, aquí lo que el apóstol está haciendo es transmitir realmente un mensaje del Nuevo Testamento, pero en términos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque en ambos testamentos el camino de salvación es el mismo. No hay un Dios del Antiguo Testamento, no hay un Dios del Nuevo Testamento, no hay una manera de salvarse en el Antiguo Testamento, como muchos creen, y una manera diferente de salvarse en el Nuevo Testamento. El camino es el mismo y Pablo ya lo ha establecido en varios pasajes de Romanos, como hemos estudiado y vamos a repasar rápidamente para que nos demos cuenta de que sencillamente hay un solo camino de salvación, que es en Cristo, pero obteniendo esa justicia que es por la fe que Cristo nos concede. En el capítulo 1, versículo 17, en donde el apóstol Pablo cita a Habacuc 2:4, dice, Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perdón, ese versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, por la fe vivirá. No vivirá por las obras o no tendrá vida eterna por las obras, sino que esa vida le será concedida por fe. Justicia por la fe, ser justos por la fe. Y ahí podemos también ver lo que nos dice Romanos 3, 21 y 22, pero vamos más específicamente al capítulo 4, al versículo 1, en donde el apóstol coloca como ejemplo al patriarca del pueblo judío, a Abraham, cómo fue que él fue salvo, cómo fue que él fue justificado. Dice el versículo 1 en adelante, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces démonos cuenta que el camino para acercarse a Dios no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros podemos hacer, no es por autojustificarnos a través de lo que hacemos, no es por guardar una serie de requisitos, ni siquiera por tener la capacidad, porque no la podemos tener, de guardar toda la ley moral de Dios, sino es a través de la justicia obtenida por Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero ahora, esto que está mencionando el apóstol Pablo nos lleva a ir hacia atrás en el tiempo en el que Moisés le estaba dando instrucciones al pueblo de Israel respecto a su entrada a la tierra de Canaán. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a ver que hay una comparación implícita ahí entre lo que sucedió con el pueblo de Israel al serle prometida la tierra de Canaán, la tierra de reposo, el lugar de descanso que Dios les concedía de una manera gratuita, y la manera como nosotros también entramos a nuestro descanso, a nuestro reposo en Cristo. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuando Moisés expone las maldiciones que se derramarían sobre los desobedientes, allá en Deuteronomio 27, del 9 al 26? No lo vamos a leer. Y también expone todas las bendiciones que se les otorgarían a los obedientes, ¿sí? Todo lo que nos narra Deuteronomio 28, 8 al 14, y lo que le gusta a muchos pedir y reclamar: Señor, que en ti seremos benditos, y todo lo que hagamos, y nuestra alacena, ¿sí? Reclamando esas promesas, y no se dan cuenta que realmente era algo que Dios prometía a ese pueblo si ellos obedecían lo que Él les indicaba y la manera como ellos debían obrar, actuar en esa tierra que Dios les iba a conceder. Y entonces ahí es cuando Moisés habla a cada israelita para decirle lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 13, teniendo como base pues lo que acabamos de ver, ¿no? De cuál fue el contexto en el cual esta cita se da. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 13, encontramos: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Entonces se cuenta que pareciera que este texto no correspondiera a lo que está desarrollando el apóstol Pablo, pero él está haciendo es referencia aquí lo que acabamos de leer en Romanos versículo 6 y versículo 7, con lo que dice Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 11 al 13, lo que está diciendo: mira, lo que yo te mando no es demasiado difícil para ti, ni está más allá de tu alcance, no está arriba en los cielos para que tengas que preguntar: oye, ¿a quién va a subir al cielo por nosotros y lo va a bajar para hacer que lo obedezcamos? Ni está al otro lado del mar para que tengamos que preguntar: ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para hacer que lo obedezcamos? Aquí lo que está realmente enfatizando Moisés, el punto que quiere enfatizar, es que esa ley que le ha sido dada a Israel en el contexto de la gracia, ha sido dada a ellos siempre en ese contexto de gracia, y que ese Canaán, esa tierra a la cual el pueblo está a punto de entrar, pues es el don de Dios para ellos. Dios les está diciendo: yo les estoy entregando a ustedes gratuitamente esto, yo no se lo estoy dando porque ustedes sean merecedores de ninguna manera de que yo los premie. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, si usted lee su caminar a través del desierto, sus continua desobediencia y la manera como ellos actuaron frente al liderazgo de Moisés, de Aarón y frente a Dios, usted dice: ese pueblo no merecía
absolutamente nada. ¿Cómo es que Dios entonces les da esa tierra, esa tierra prometida? Miremos lo que Deuteronomio 8:17 tiene que decirnos al respecto de lo que estamos comentando. Dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate que Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate que no es por tus fuerzas, no es por tu poder, no es por su mano poderosa los que les han traído, lo que los ha enriquecido en esta tierra que fluye leche y miel. Simplemente es porque Dios hizo un pacto, hizo una promesa de entregarles esa tierra. No fue de ninguna manera por ningún mérito que ellos tuvieran, de ninguna manera. Lo mismo sucede con la salvación. Si Dios nos promete y si Dios nos da salvación, no es porque nosotros la merezcamos, no es porque seamos mejores que los demás, no es porque Dios no haya dispuesto absolutamente todas las cosas. Ellos no podían preguntar, bueno, ¿cómo haremos nosotros para cumplir estas demandas de Dios? Tendremos que ir al cielo o atravesar los mares para poder nosotros cumplir esas demandas de Dios. Dice, no, realmente es solamente su dependencia y su reconocimiento de que es Dios quien da absolutamente todas las cosas. En Deuteronomio capítulo 9, versículos 4 al 6, dice: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, o sea, a todos los pueblos que Dios iba a sacar de esa tierra para entregárselas a ellos. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por la justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y ahora confirma la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Se cuenta que no era por absolutamente ningún mérito de ellos. Dice el versículo 6, por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Entonces queda claro que aquí queda una comparación. ¿Qué fue lo que hizo Dios con ese pueblo de Israel? Entregarle una tierra que ellos no se merecían, que ellos no habían ganado, que ellos no habían obtenido, porque no tenían el poder, ni la capacidad, ni la fuerza. No fue su propia conquista, sino que Dios había prometido que les daría eso, por méritos que ellos tenían. No, porque no eran un mejor pueblo que ningún otro pueblo que Dios hubiese podido escoger. De la misma manera sucede con nuestra salvación, ¿sí? No es por nuestras obras, no es por nuestros medios, simplemente por la gracia y la misericordia de Dios que nos concede la salvación. Y Pablo quiere dejar eso claro, que de ninguna manera es el producto de nuestra propia justicia o de nuestro propio esfuerzo lo que va a lograr que seamos salvos, sino es por la justicia perfecta de Cristo. Entonces es claro que hay una analogía sorprendente aquí entre la entrada a la Canaán terrenal y el obtener la salvación, ¿sí? Y esto era claro no solo para el escritor de Pablo, sino también para el escritor de la epístola a los hebreos. Vamos a mirar eso en Hebreos capítulo 4, versículo 6 al 10. Por eso es que no hay contradicción de ninguna manera en las escrituras. Todos los pasajes, todas las enseñanzas tienen que estar de acuerdo, tienen que definir. Ningún autor puede decir una cosa y el otro algo diferente, ¿sí? Y aquí en este contexto que estamos analizando es que es para la justicia que es por la fe. En Hebreos capítulo 4 versículos 6 al 10 dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él,
y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Entonces, hay un reposo para el creyente. Ese reposo está en Cristo. Él es realmente nuestra tierra prometida. Él es el anhelo y el deseo de cada creyente, aunque la sombra en el Antiguo Testamento era ese Canaán en donde el pueblo iba a entrar e iba a disfrutar de todas las bendiciones de Dios, de la comunión con Dios, si ese pueblo realmente le hubiese adorado y le hubiese obedecido y le hubiese reconocido y no se hubiese ido tras otros dioses. De igual manera, ahora para el creyente, entonces se le dice, el reposo está en Cristo, no por sus obras, no por su capacidad de obrar, sino por la justicia que es por la fe, el ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces ustedes van a poder disfrutar realmente de ese reposo. Entonces, aquí lo que nosotros podemos definir es que, y lo que tenemos que enfatizar es que la tarea realmente difícil no debe ser emprendida por nosotros. Ya Cristo la realizó, ya Dios la hizo, ha sido cumplida a favor nuestro por Cristo. No es cómo vamos a conquistar, cómo es que vamos a lograr, cómo es que vamos a alcanzar, cómo es que voy a ser justificado por Dios, cómo es que voy a lograr la salvación, cómo es que la voy a ganar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que cumplir, cómo debo de actuar, cómo debo de comportarme para realmente ser justificado por Cristo. No, ya Él lo hizo absolutamente todo, así como había dispuesto y preparado entregarle a ese pueblo esa tierra prometida. Asimismo, cuando Dios llama a salvación, Él ha dispuesto absolutamente todas las cosas, y en nuestro tiempo ya la ha dispuesto absolutamente todo, porque Cristo ya fue entregado, fue muerto, fue sepultado y fue resucitado a favor nuestro. Por eso es que aquí, en comparación a lo que habíamos leído en Deuteronomio, Cristo es el que descendió de los cielos, el que habitó entre nosotros como en una tienda, como dice Juan 1.14, que Él habitó entre nosotros. La palabra es tabernaculizó entre nosotros, se hizo un tabernáculo en medio de nosotros, se hizo presente, se hizo evidente, se encarnó en medio de nosotros y sufrió las agonías del infierno por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo por nosotros. La tarea está completa porque Cristo lo hizo a nuestro favor. La tarea difícil fue cumplida por Él. Por tanto, esto nos debe quedar a nosotros muy claro. Todo esfuerzo de parte nuestra por subir al cielo para bajar a Cristo sería equivalente a la más desagradecida negación de la realidad y del valor de la encarnación de Cristo. Ya no tenemos que ir o pretender ascender a los cielos para bajar a Cristo. Él ya vino, ya hizo la tarea, ya cumplió su misión, su labor, su propósito al venir a la tierra. De igual manera, todo intento por descender al reino de los muertos para traer a Cristo de entre los muertos, pues obviamente sería un repudio del carácter genuino y del significado de esa gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos y de su triunfo sobre la tumba. Pues no solamente fue que vino, se encarnó, no solamente fue que vivió una vida impecable, que murió en la cruz, sino que también resucitó. Toda su obra fue completa, fue perfecta. Su obra de redención no tiene peros, no le falta absolutamente nada, algo que nosotros podamos añadir de ninguna manera para lograr nuestra salvación. Sencillamente está ahí. Por eso ninguna obra nuestra es suficiente. Ninguna obra nuestra es suficiente, ni será jamás suficiente para lograr
una salvación para justificarnos. La autojustificación solamente provoca el rechazo de parte de Dios. Tenemos es que aceptar por fe la justicia que nos es concedida por Cristo para nosotros. Entonces, dése cuenta también aquí que se enfatiza la importancia de la resurrección de Cristo como su obra consumada. Y en Hechos, capítulo 2, el versículo 7, un texto que cita al Salmo 16:10, dice de la siguiente manera, hablando acerca de la resurrección. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto tiene que ver con un salmo mesiánico en donde se habla de que al morir Cristo, Él no iba a quedar en la tumba, ni iba a ver corrupción de ninguna manera, sino que sería levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que nos da a nosotros vida, que nos resucita de nuestra muerte espiritual, que nos resucitará de nuestra muerte corporal si morimos antes de que venga Cristo, para que podamos morar eternamente con Cristo. Y en Romanos, en el capítulo 4, el versículo 25, dice el apóstol Pablo, un texto que ya estudiamos anteriormente, dice, el cual fue entregado, refiriéndose a Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Subraye este texto. Entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, si tuviésemos que ir a buscarle de alguna manera, entonces su obra hubiera sido incompleta. Pero Él fue resucitado para nuestra justificación. Eso le da certeza y seguridad a nuestra posición, a nuestra condición en Cristo, de que Cristo resucitó de entre los muertos. O como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. ¿De qué podríamos decir nosotros que hemos sido justificados? No, somos justificados precisamente porque Cristo resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Y en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 17 y 18, dice el apóstol Juan, en una visión, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es el eterno, Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que resucitó entre los muertos y está a la diestra del Padre, y el único que puede justificarnos para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, cuando estudiamos realmente esta reconfortante enseñanza del apóstol Pablo, nos hace también acordar de las inolvidables palabras de Cristo cuando dijo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es benigno y mi carga es ligera. O porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vivir el cristianismo no es una pesadez, no es algo harto, no es un peso que llevamos encima, porque nosotros realmente lo único que tenemos que hacer es agradarnos en Dios, deleitarnos en Dios, gozarnos en Dios, disfrutar de todo lo que Él ya ha hecho, de todas sus promesas, de todas sus provisiones, de todos sus recursos. El cristianismo no se convierte sencillamente en una pesada carga, porque aquí hace referencia no es simplemente al cansancio y a la fatiga física por el trabajo normal del día a día, sino a todas las cargas
que son impuestas a veces al ser humano para decirle, si usted quiere seguir a Jesús, entonces tiene que hacer esto, tiene que hacer otro, se llena de labores, de trabajos, de cargas, que realmente el caminar cristiano se convierte en una pesada carga. Pero esa no es la referencia que dice acá. No dice, oiga, yo vengo para cargarlos a ustedes de muchas labores, de muchos trabajos, para que ustedes me comprueben realmente que ustedes son suficientes, que ustedes sí pueden. Sino aquí es despójese de todo eso que otros han puesto sobre ustedes, para decirles que eso es lo que yo estoy pidiendo, para demostrar que ustedes sean realmente cristianos. Si ustedes hacen algo es porque yo los capacito, es porque yo les doy, es porque ustedes tienen los recursos, porque ustedes tienen que aprender es de mí, que yo soy manso y humilde, y ustedes tienen que venir a mí para que haya descanso para sus almas, porque lo que yo coloco sobre ustedes realmente es bueno. Mi carga es ligera, no va a ser pesada. Por eso para nosotros es un deleite realmente ser creyente. Vamos a pasar al versículo 8, versículo 8 de Romanos. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O si lo decimos, lo leemos de una versión más libre, dice, ¿mas qué dice? La palabra está cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que proclamamos o que predicamos. Entonces aquí lo que hace el apóstol Pablo es que va a continuar citando a la justicia que es por la fe. Y esta cita que hallamos en Romanos, lo que leímos hace un momento en Romanos 10, 6 y 7, que terminaba con las palabras de Deuteronomio 10, 13, aquí en Romanos 10, 8, lo que se van a citar son las palabras que se encuentran en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Se va a continuar desarrollando lo que la referencia que Pablo está tomando del Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 30, 14. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. La palabra, dice Pablo, está cerca de ti, está en tus labios, está en tu corazón. ¿Sí? Entonces, nos debe quedar a nosotros claros que por medio de sus misericordias, de esas misericordias que el Señor confirmó continua y permanentemente a través de sus promesas, a través de sus amonestaciones, que estaban siempre presentes para ellos, es que ellos podían entonces proclamar que Dios estaba a su favor, que era Dios quien había hecho absolutamente todas las cosas. En Deuteronomio vamos a encontrar nosotros abundantes pasajes, ¿sí?, que nos confirman que el Señor había traído a su pueblo cerca de Él, que no le estaba imponiendo cargas, que no le estaba haciendo el camino difícil, sino por el contrario, que Dios quería deleitarse bendiciendo a ese pueblo, que ellos sencillamente debían de contestar a eso con amor. Señor, gracias porque nos has bendecido, gracias porque nos has dado esa tierra, gracias porque esa tierra fluye leche y miel, gracias porque esa tierra es fértil, gracias porque vas a desarraigar a nuestros enemigos, porque tú vas delante de nuestro, porque tú los vas a derrotar, porque tú nos vas a hacer vivir en paz en esa tierra, porque tú vas a estar con nosotros, porque nos vas a habitar en medio. Todas esas cosas, todas esas palabras que el Señor le había dado, era para atraer a su pueblo cerca de Él, cerca de su corazón. Ellos no lo entendieron. Ellos creyeron que era que ellos tenían que obrar, ellos tenían que ganarse las cosas, ellos tenían que intentar justificarse delante de Dios. Solamente le voy a leer algunos textos de Deuteronomio para que nos demos cuenta la manera como el Señor se dirige a ese pueblo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, los versículos 7 al 9.
Le dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Creo que ese texto es muy claro, a lo que ellos no entendieron. Por eso Pablo, al dirigirse a la iglesia en Roma, en donde habían muchos judíos y también gentiles, les está recordando eso que había sucedido con el pueblo, con sus antepasados, de cómo era que Dios les había prometido entregarles esa tierra por amor, porque Él lo había prometido, porque Él había empeñado, si podemos decir, su palabra, era por Él, por su propia fuerza, por su propio poder, no por la de ellos. En el capítulo 26 de Deuteronomio, el capítulo 26, los versículos 16 al 19, dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 26, versículos 16 al 19. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Esfuérzate por cumplirlos. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Sí, claro, Dios le demandaba a ellos que le obedecieran, que cumplieran, pero no que cumplieran con sus propios recursos, sino que acudieran a Él al ver su gran necesidad y su gran incapacidad de poder satisfacer todas las demandas de un Dios santo. Sencillamente le está diciendo, respóndame frente a todo lo que yo les estoy diciendo, frente a todas sus confirmaciones, sus promesas, sus amonestaciones, respondan en amor, así como nos corresponde a nosotros hoy en día. Nosotros sabemos que somos insuficientes e incapaces para cumplir toda la ley moral de Dios, todos sus mandamientos, pero que Dios nos capacita, que Dios nos da la fuerza, que Dios nos da el deseo, que Dios nos da el querer como el hacer para el obedecerle, aunque no lo hagamos de una manera perfecta. Hay una inclinación ahora en el corazón del creyente de querer obedecer a Dios, de querer agradarle, no porque por ese medio va a lograr realmente justificarse delante de Dios, sino porque le ama, porque quiere obedecer sus mandamientos, porque anhela hacerlo y se entristece, y nos entristecemos obviamente porque no podemos hacerlo de una manera perfecta, pero sabemos, y es nuestra confianza y nuestra certeza, que gracias a Dios no es por eso que somos salvos, sino que somos justificados por la fe. Ese pueblo no entendió que Dios ya había hecho absolutamente todo a favor de ellos y que tenía que disfrutarlo. Así como nosotros, desafortunadamente en el día de hoy, no entendemos ni comprendemos que Cristo lo hizo absolutamente todo, que ya fuimos justificados, que ya somos santificados, que estamos siendo perfeccionados, que un día seremos glorificados. Aunque nuestro paso por esta tierra pues haya conflictos, haya luchas, haya quebrantos, para Dios somos vistos como una obra completa. Entonces, si usted estudia, por ejemplo, Deuteronomio, se va a dar cuenta que hay una concordancia entre la declaración de Pablo, que es ciertamente que la palabra de fe que proclamamos es esa palabra de fe, no son las obras que proclamamos. ¿Qué tenemos que proclamar? Oiga, lo que Cristo ha hecho, lo que Él ha hecho, en eso se agrada a Dios.
No en decir yo hago, yo hice, yo puedo, yo soy capaz, sino nuestro Dios es el que con mano poderosa nos defiende, nos bendice, nos provee, nos sustenta. ¿Sí? Esa es la misma declaración que tenemos que hacer. Y sobre todo en cuanto a la salvación, la justicia que es por la fe es la que trae salvación a nuestras vidas. No estamos proclamando que es por nuestras obras de ninguna manera. Entonces, esto debe ser así realmente porque el corazón y el centro mismo de este libro y de todo el Antiguo Testamento es Cristo. O sea, no solamente Deuteronomio, sino todo el Antiguo Testamento, el centro, el corazón del mensaje es Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que afirma pues Pablo realmente en lo que vimos en Romanos 10:4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay, sin embargo, una sola manera en que esto realmente pueda ser apreciado, y es por medio de la fe. Porque la palabra de Dios, tal como es revelada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la palabra de fe. Es decir, es la palabra que para poder ejercer su efecto salvador debe producir una respuesta de fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo pues a partir de los versículos 9 y 10, en donde Pablo va ahora a demostrar que la afirmación, la palabra está cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón, pues es verdadera. Y aquí quiero entrar en una aclaración, y sobre todo lo vamos a comprender más en nuestro próximo mensaje aquí en Romanos. ¿Qué es esa palabra de fe que proclamamos? Porque desafortunadamente, y espero clarificar esto, no quiero que se confunda con el movimiento de fe o el movimiento de la confesión positiva. No tiene que ver absolutamente nada de eso. Esa palabra de fe que proclamamos es que Cristo es justicia nuestra, que Él es el que nos justifica. Esa palabra de fe no es que yo pido lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje, le mando, le ordeno a Dios, extorsiono a Dios para que Él me dé todo lo que yo quiera. Y decimos que eso es fe, que eso es palabra de fe, proclamar, decir, reclamar, pisar, saltar y cuantas cosas absurdas se nos ocurran. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Esa palabra de fe tiene que ver con lo que confesamos con nuestros labios acerca de esa justicia que Cristo logró a nuestro favor, para nuestra salvación. No se confunda, amigo, no se confunda, hermano. Esa palabra de fe no tiene nada que ver con reclamar, con pedir absolutamente nada, ¿sí? De que nosotros tenemos poder en nuestra lengua, que nosotros tenemos poder creativo, que nosotros podemos ordenar y hacer que las cosas sucedan y decirle a Dios cómo es que tiene que hacer las cosas. Hermano, eso es una total irreverencia, eso es un absurdo, eso es un engaño del enemigo que ha colocado desafortunadamente en muchos lugares y muchos siguen reclamando, y usted puede encontrar cuántas a veces videos hay en donde usted puede ver a supuestos hombres, apóstoles y profetas proclamando y reclamando, y tienen que quedar desafortunadamente avergonzados frente a eso, por poner en sus labios cosas que no son, que Dios no ha mandado, que no están conforme a su voluntad. Todo lo que Dios nos dice es que vayamos a Él, traigamos nuestras peticiones, traigamos nuestras necesidades y pidamos conforme a su voluntad, y pidamos que su voluntad está hecha. Tener fe es confiar en lo que Dios ha establecido en su palabra, en lo que está claramente delimitado como voluntad de Dios en las Escrituras, no lo que a mí se me ocurra pedir, desear. No, eso no es así. Dios no es de ninguna manera nuestro sirviente. El Señor sigue siendo Dios, un Dios soberano que hace y obra conforme a su voluntad. Y aunque nosotros pensemos
que Dios no está haciendo lo que debiera hacer, y más en estos tiempos. Dios no ha dejado de ser Dios, Dios no ha dejado de gobernar, y todas las cosas las utiliza conforme a su propósito y con un fin que va más allá de nuestro entendimiento. Y si las cosas se colocan cada día más difíciles, pues gracias a Dios, porque Dios está obrando, Dios está cumpliendo su palabra, Dios está cerca, Dios nos está preparando, Dios nos está exhortando a que le busquemos, a que realmente nos comprometamos, a que realmente tomemos nuestro cristianismo en serio. No es tiempo para estar pidiendo tonterías, ni deseos, ni anhelos de corazón. Es tiempo realmente de buscar a Dios, de alegrarnos y de gozarnos, de que no es por nuestras obras, no es por nuestros hechos, es por la justicia de Cristo que somos salvos. Entonces vamos a seguir desarrollando en la próxima los versículos 9 y 10 y en adelante, para que nos pueda quedar cada vez más claro esto que estamos hablando. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a ser despedidos de nuestro tiempo de adoración en este día del Señor, y desde ya estamos pidiendo al Señor que pueda aprovechar el resto del día, que pueda comunicarse con sus familiares de pronto, con sus amigos, que pueda enviar un mensaje de aliento, que pueda bendecir a otros, porque para eso nos colocó Dios, para ser bendición y para sobrellevar los unos las cargas de los otros, para preguntar la condición de su hermano, del familiar, y para ver también de qué manera podemos nosotros ser instrumentos para bendecir a otros. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, y no se le olvide que tenemos una reunión el próximo miércoles a las 7 de la noche, nuestra reunión virtual, para que usted disponga de ese tiempo y se conecte, hermano, sea parte del cuerpo, sea parte de la congregación, de la iglesia. Vivamos en comunidad, así sea en este momento una comunidad virtual, pero tenemos que estar ahí presentes, hermanos, manifestando nuestro anhelo y nuestro deseo por un pronto tiempo en que podamos reunirnos para presentar nuestras inquietudes, para hablar de las bendiciones de Dios o nuestros momentos también difíciles. Entonces no se le olvide, hermanos, esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, estar enviando el link correspondiente para que nos podamos unir y para que podamos bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro amado Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde. Una vez más te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, como familia, en la fe, también con nuestros amigos, con nuestros familiares que han estado en contacto con nosotros o que seguramente verán este video. Te pedimos que te glorifiques, que tu nombre sea exaltado por sobre todo nombre, que reconfortes, que des vigor a nuestros huesos, que traigas en tu infinita bondad y misericordia y conforme a tu voluntad, salud, provisión a nuestras mesas, Señor. Des fuerza al que está débil, al que está cansado, al que está desanimado, Señor, que seamos levantados en tu nombre, que seamos esforzados y valientes, y que estemos dispuestos, Señor, a ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros, para no poner tanto nuestros ojos en nuestras propias necesidades, sino ver un poco más allá, Señor. Gracias por este día maravilloso que nos has concedido, por este resto de días, Señor, en donde meditaremos en tu palabra, en donde continuaremos siendo edificados y edificando a otros. Y por este comienzo de semana, Señor, hasta aquí has sido fiel, seguirás siendo fiel, seguirás siendo bueno y misericordioso, Señor, porque seguimos creyendo que todas las cosas obran para bien para aquellos a los cuales tú amas. Gracias, bendito Dios. Mis amados hermanos, el Señor me les bendiga. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Entonces, bendiciones, un fuerte abrazo virtual para todos.